No, si fuera bueno, miren, 7 minutos me alcancé a comer la frutica. Bueno, mis niños, entonces les decía yo, retomando, a ver si salimos un poquito más rápido, que vamos a mirar lo referente a al proceso de división celular, ¿cierto? Entonces, ya les había proyectado el video, perdón, hijos, ese video con el video de la clase de ahorita, se los voy a poner, lo voy a subir a YouTube y se los voy a compartir en el grupo para que de pronto las personas que no les haya quedado muy claro, pues aclaren las dudas y de otra parte para que puedan también acceder a la información para que puedan desarrollar el taller. Nosotros tenemos el sábado otra vez una sesión, yo no sé si será de las 3 horas, no sé cómo vaya a ser el horario del sábado, pero como el horario del próximo sábado es jueves, otra vez, entonces muy seguramente nos vamos a encontrar. Entonces, teniendo en cuenta eso y que pues hoy también tuvimos clase, entonces yo les voy a indicar lo que tienen que hacer en la guía para que lo trabajemos de manera sincrónica en clase. Es decir, que yo les voy a poner la guía y ustedes van a ir desarrollando la guía, el taller, o sea, las actividades que hay en la guía dentro de la clase Zoom, ¿sí? Como si estuviéramos en el colegio, yo les paso, por ejemplo, un libro y ustedes van desarrollando las tareas del libro, lo que pues a bien tengan por hacer. Entonces, a partir de ahorita, déjenme un momentico, yo les proyecto la guía que les voy a compartir. Y necesito que ustedes me colaboren, si son tan amables, diciéndome cuáles son los estudiantes que van a empezar a necesitar guías en físico, ¿sí? O le digan a su profe para que yo pueda enviar las guías en físico. Esta guía igual yo la voy a poner en la plataforma, pero también la voy a compartir a través del chat, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan acceder fácilmente por la plataforma que les quede más fácil. Wilmar Muñoz está en nuestro grupo. Sí, Sí, es Sí, 1983. bueno, muchas gracias. Entonces, la idea es que ustedes la puedan desarrollar sí, en la hora de clase. Esta guía consta de 3 partes, ¿sí? O sea, son 3 temas los que vamos a ver durante esta guía. Y posteriormente vamos a intercalar, ¿no? Yo les había dicho que vamos a hacer guía de biología, guía de química y guía de ambiental. Pero estoy pensando todavía a ver si esta guía de química la tiro solamente para el tercer periodo. O sea, la temática de química, porque es que yo no sé qué tan conveniente sea que yo les dé un tema en biología y que luego me salte a química y luego retome los temas de biología. Eso me está pareciendo un poquito, no sé, como desorganizado. Entonces, de pronto, espérame un ratico, Juan Diego, de pronto, en lugar de poner los temas que habíamos planteado de química y de ambiental para el primer periodo, los vamos a dejar a partir del o sea, ay, se me trabó, de mediados de año. Juan Diego, dime qué necesitabas, cuéntame. le escribí por el WhatsApp. ¿Le entendieron, hijos? Yo no le entendí. Uy, no, eso se escucha súper feo. Se le escribió por Se el le escribió WhatsApp. por el WhatsApp, algo así. Pero es que ahorita no puedo revisar WhatsApp. Escríbame entonces por el chat de aquí de este Zoom, si es tan amable, porque es que el chat de WhatsApp no lo estoy viendo. Lo tiene deshabilitado, profe. Sí, sí, pues porque no falta que me... ay, no, Dios mío. O sea, ahorita no puedo ver el WhatsApp, hijos, en serio. Lo siento, porque no sé. Bueno, ahorita pues esperemos si quiere volver a ingresar o si no está Juan Diego aquí, entonces igual yo voy a dejar la clase, ¿sí? Entonces la pueden volver a ver, no hay ningún problema. Bueno, entonces esta es la guía número 1
que hace referencia, ya les había dicho, a la parte o al proceso o al ciclo de división celular o de reproducción celular, ¿sí? Que vamos a verlo desde las células pequeñitas y luego ya vamos a tomar la temática de reproducción ya en seres un poquito más especializados hasta llegar a la reproducción en seres humanos, que pues es como la que nosotros de pronto queremos hacer más énfasis. Esta guía yo la he tirado, no, se ha tirado, se escuchó feo, la he propuesto, eso, la he propuesto para el desarrollo de unas 12 horas aproximadamente, estaban para 3 semanas, contando esta semana. Tal vez sí nos da teniendo en cuenta las clases del próximo sábado. De lo contrario, ya miraría yo la pertinencia de pronto de alargar o de reducir el tiempo. Pero yo la había propuesto para 3 semanas. ¿Por qué? Porque son 3 temas. Entonces, esta guía consta del primer tema, que es el ciclo celular como tal, la reproducción celular. El segundo tema que vamos a ver sería los mecanismos de reproducción en las células germinales, que eso ya hace parte o hace referencia más bien al proceso de meiosis. Y el tercer tema con el que queremos finalizar esta parte del ciclo celular es el ciclo celular y el cáncer, porque ustedes pueden pensar, bueno, ¿y eso para qué nos va a servir? O sea, ¿para qué nosotros tenemos que saber que se dividen las células? O sea, al final, ¿para qué? Pues uno de los usos para, por ejemplo, los que vayan a ser biólogos, médicos, bueno, en fin, o para cultura general, es que queremos saber, por ejemplo, por qué se da el cáncer. Y es un tema que me parece importante porque yo creo que en todas nuestras familias o en la gran mayoría, al menos hemos visto, aunque sea de lejos, un caso de cáncer, ¿cierto? Entonces es como para saber qué lo causa, por qué se da y precisamente esto está relacionado con la parte de la reproducción de células, pues cancerígenas, es decir, de células que no le sirven a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a ver las causas, los agentes que lo generan, los peligros, de pronto algún tipo de soluciones y vamos a hacer el taller. Entonces, para empezar, para empezar, entonces lo que vamos a mirar es esto correspondiente al ciclo celular, iniciando con pues una explicación básicamente de lo que es la mitosis, ¿sí? La idea es que ustedes con el video y con la lectura que hagan de esta primera parte, por favor atiendan muy bien, es decir, hasta donde dice aquí, y porque en ocasiones la ropa ya no nos queda, ¿sí? Hasta ahí ustedes van a tener que desarrollar la actividad, que es esta, referente a qué, a mirar el video que ya les había compartido previamente y de ese video más la lectura que hacemos aquí, ustedes van a desarrollar esta actividad 1, solo la actividad 1. ¿Qué consta o qué contiene la actividad 1? Dice, a partir de la información de video, identifique las fases del ciclo celular, las fases de la mitosis y la meiosis. ¿Listo? Entonces esto en este cuadrito. Biología y las matemáticas. Entonces, si la división celular se inicia en una célula que pasa por 6 divisiones, ¿cuántas células hay al final? ¿No? Aquí estamos hablando de, si no estoy mal, de mitosis. ¿Listo? Si un ciclo completo para que la célula, para una célula requiere 24 horas, ¿cuál es la duración de la etapa de mitosis si se calcula que la interfase tiene una duración de 7 octavos y el periodo de citocinesis, Johan Grajales, de 1 hora, ¿no? Entonces ustedes me tienen que decir cuántas horas dura, ¿sí? Este proceso de citocinesis. Pero eso entonces ustedes lo van a entender nuevamente viendo el video, porque el video pues lo tendrán que ver otra vez, y adicionalmente con la lectura de cada una de las fases del proceso de mitosis que ahorita ya vamos a ver. Otra parte de aquí del taller dice, un científico realiza un experimento para determinar el efecto de la temperatura en la duración del ciclo celular de la cebolla. Sus datos se resumen en la siguiente tabla. Entonces vamos a responder estas preguntas con base en este cuadrito.
¿Listo? Eso sería el primer taller, es decir, el taller que vamos a realizar ya en la próxima clase. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Este espacio lo podemos dejar para dos cosas, para volver a ver el video, ¿sí? Los que no lo entendieron muy bien y empezar a desarrollar este cuadrito de acá. Si tenemos algunas dudas o algo, entonces podemos perfectamente empezar a preguntar y ver cuáles son como las dudas que ustedes tengan de pronto del video, pero también de la lectura. Yo realmente quería y quiero que hagamos la lectura hoy. ¿Por qué? Para ya tener como un concepto, una idea específica y entonces el día sábado, que va a ser día jueves, entremos de una vez a desarrollar nuestro taller, nuestro primer taller que sería la primera nota. ¿Sí? Yo necesito que todos participen, que todos hagan como el desarrollo en conjunto del taller. ¿Por qué? Porque de eso voy a sacar la nota. Entonces, si hay alguna persona, por ejemplo, que no me participe o que no aporte y aparte que no entregue nada, porque van a entregar todos el desarrollo del taller el día sábado, entonces pues obviamente ya tendrá una nota baja, ¿sí? Entonces como para, igual yo quiero que ustedes se vayan como con la idea y ya el día, porque hay otra cosa, que ustedes tienen que hacer un pequeño resumen. Miren que una de las partes de la actividad, es decir, de lo que se pide aquí en el texto o en la guía, es que ustedes realicen un resumen. Entonces, por ejemplo, yo les voy a sugerir, saquen lo más importante, por ejemplo, de las fases de la mitosis, ¿sí? Entonces, las fases de la mitosis son 4 y se dividen en profase, metafase, anafase y telofase. Podemos hacer los dibujos, podemos ir adelantando todo eso y entonces la próxima vez que nos reunamos, que sería el sábado, Dios mediante, entonces empezamos a desarrollar este taller. Sí, entonces, pues lastimosamente yo esto lo quería hacer hoy, en estas 3 horas de hoy, pero pues se me cruzó lo que yo les decía de la reunión que tuvimos y pues no sé si el tiempo nos alcance. Quizás nos alcance para hacer como la lectura. Entonces les voy a pedir, como la tienen aquí proyectada, les voy a pedir el grande favor que, a ver, miremos, hagámoslo por meritocracia, que me ayuden como a empezar la lectura, ¿sí? Entonces, Yerlin, a los años que te veo, ¿me puedes colaborar por favor con la lectura de este primer párrafo? Porfa, que dice ideas fundamentales. Y esa es otra cosa grave, que por ejemplo, nosotros no estamos acostumbrados como a dejar esta cámara prendida y entonces cuando yo ya empiezo a llamar, y no solo por el caso que se presente, sino porque en muchas clases ha pasado, uno llama a las personas y no le contestan o que tienen dañado cual o tal cosa. Entonces eso es un poquito incómodo porque la idea es que vayamos interactuando todos, ¿sí? Y la parte de, si se acuerdan en la presentación de las reglas de juego y para tener en cuenta, yo les decía que una cosa muy importante es la participación que tengan ustedes. A ver, entonces, Yerlin no quiso hablar. Don Sebastián Lenis. Hola, profe. Profe, Oh, ¿qué pasó? A ver, ¿quién me habla? Sebas y quién más. no, profe. ¿Quién es yo? ¿Quién? María Camila. María Camila. ¿Qué dice doña María Camila? Señora, cuéntanos. El primer párrafo entonces, María Camila y luego don del Sebastián. cuadro. ¿Listo? Entonces se prepara don Sebastián Lenis y luego se prepara, así meritocráticamente, Mateo Morales. Yo, profe, Entonces empieza María Camila. ¿Sí pueden ver bien? ¿Aquí está clara o lo Sí. hago un poquito más grande? Ahí, profe.
Listo. Ciclo celular, reproducción celular. Ideas fundamentales. Ujú. La continuidad de la vida depende de la reproducción. En este proceso, los padres producen una nueva generación de células iguales a ellos. La división celular constituye el puente entre generaciones. Muy bien, lees muy bien y me parece excelente que hayas leído desde el título, porque hay muchas personitas que se les pasa eso y creen que de pronto el título no es importante. El título nos va a dar como la idea de lo que estamos hablando. Aquí nos dice algo de lo que ustedes ya hablaron, que la reproducción celular precisamente nos ayuda para la continuidad de las especies, ¿cierto? Y que los hijos tenemos la información que sustraemos de nuestros padres. O sea, la información que está en nuestras células es la que hemos nosotros condensado, por decirlo de alguna manera, de toda la información que nos transmitieron nuestros progenitores. Muy bien, María Camila. Seguimos con don Sebastián. Se nos fue don Sebastián Lenin. Yo, espere. Ay, Dale, te digo. espere, yo me acomodo bien porque no veo. Pero ahí está grande la letra. Sí, ya. ¿Cuál pre? ¿Cuál leo? El segundo, este. Bueno, cuando una célula se divide, cada una de sus dos células hijas, células hijas recibe el mismo número de moléculas de ADN y parte del citoplasma. En las células eucariotas, el mecanismo de división se llama mitosis. Un mecanismo adicional llamado citoquinesis divide el citoplasma. Ujú, muy bien. Entonces, Y podríamos, bien, Sebas, podríamos decir que cuando nosotros vemos, o bueno, cuando se da, más bien, porque pues verlo, no, a menos que tengamos un microscopio, no lo vemos. Cuando hay un proceso de división celular, la información genética contenida en el ADN, ¿sí? Que está en el núcleo de las células, esa misma información se va a transmitir de una célula a la otra, es decir, de la célula que proviene, como esta cuando se divide, también le pasa la información del núcleo o del ADN a la otra, esta de acá va a tener la información que le pasó a esta. Y las dos a la hora van a tener una misma información, ¿sí? Genéticamente hablando. Ese es el proceso de mitosis. Ya la citoquinesis o citocinesis, como lo queramos llamar, es cuando se divide, ¿qué? Ustedes sí se acuerdan de lo que es el citoplasma, ¿no? El citoplasma es el líquido viscoso amarillento que contiene los organelos celulares, ¿sí? Eso lo vimos en sexto, si mal no recuerdo. Entonces, la citoquinesis o citocinesis es cuando ya todo ese contenido y ya después de haberse dividido el núcleo en dos, entonces esta célula se empieza a dividir y toda esa información contenida dentro del citoplasma, ¿sí? Se divide formando ya así las dos células. ¿Listo? Eso es lo que acabo de decir, don Sebas. ¿Quién seguía? Me perdí. Yo voy a leer ese. A ver, dale, Angeli. El ciclo celular se inicia en el momento en que se forma una célula hija y termina cuando la célula completa su propia división. Cada vuelta del ciclo pasa por el interfase, la mitosis y la citoquinesis. La célula pasa el mayor tiempo de su vida en la interfase. En esta etapa su masa y el número de sus componentes aumenta y entonces es cuando su ADN se duplica. Muy bien, Angeli. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? El ciclo celular entonces se divide en unas fases, ¿cierto? ¿Cuál es la más larga? La interfase. ¿Y qué pasa en la interfase? Que la célula se está preparando, por decirlo de alguna manera, para convertirse en otra o para dividirse y para entregarle la información que tiene inicialmente a una célula nueva, es decir, a una hijita suya. ¿Por qué esta es la más larga? ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, los cromosomas
¿sí? Y toda la información genética contenida en el ADN empieza ¿a qué? Empieza a duplicarse, ¿sí? Ahí es cuando empieza, por ejemplo, ya a separarse, ¿sí se acuerdan? Del dibujito que tenían los cromosomas, una parte para un extremo, otra parte para otro extremo, ¿sí? Y cada uno de los cromosomas o de la parte del cromosoma, entonces, que se va uniendo al uso, que es la parte al final, o sea, de los extremos de la célula. Entonces, esto hace o permite que de esta célula que estaba inicialmente, como estoy duplicando la información, pero esta información no es que se pierda, sino que se pasa exactamente a la otra, entonces esta otra se lleve la misma información y pueda sobrevivir y pueda ser una célula completamente funcional, ¿sí? Que la célula de origen. Todo este proceso pasa en la interfase, por eso es tan demorado, o es el más, sí, el que conlleva más tiempo. La mitosis ya es cuando se empieza a formar, por ejemplo, la membrana nuclear, ¿sí? Cuando ya se agrupan los cromosomas, ¿sí? Y cuando ya se está empezando a formar como el núcleo de la nueva célula. Y del anterior también pues ya no es que se forme, sino que ya se afianza, o también podemos decirle se forma el núcleo de la célula anterior. Entonces ahí ya podemos ver y podemos diferenciar las dos células ya con su propio núcleo, y entonces como quedamos con una célula, con dos núcleos, ¿qué es lo que pasa aquí? Los demás organelos celulares, entonces se reparten en ese citoplasma, y el citoplasma, ¿qué es lo que empieza a hacer? Ya se empieza a dividir, o sea, la membrana se empieza a contraer de tal manera que al final se corte y una célula, la nueva, ya tenga total funcionalidad y la anterior también, ¿sí? Eso es lo que nos dice estos tres párrafos. ¿Quién? Camila ya participó. Adonis. Por aquí, este párrafo. Profe, yo. ¿Quién es yo? Dulce. Dulce. Uf, Dios mío, a los Era años, Dulce, niña profe. Dulce. Bienvenida. A ver. Los seres pluricelulares representan dos clases de células, las somáticas 6 y las germinales 7. Este 6 y este 7, perdóname que te interrumpa, está explicado aquí en estos numeritos, ¿no? Para que de pronto no se pierdan con qué es este 6 y este 7. Aquí está el significado de lo que es una célula somática y otro de las células germinales. Listo, Dulce, qué pena la interrupción. Las primeras hacen parte de todos los tejidos del cuerpo y se dividen para generar nuevas células, bien sea para reponer algunas células muertas, reparar o para aumentar su número y proporcionar crecimiento. Por su parte, las células germinales son las encargadas de la reproducción sexual. Perfecto, listo. Entonces, las células somáticas son todas las células que de pronto, bueno, no las vemos, pero las podemos palpar cuando cogemos nuestras manos, nuestro cabello, los ojitos, las pestañas, las orejas, etcétera, ¿sí? Son las células que conforman el cuerpo, nuestros órganos, nuestros tejidos, nuestros sistemas, ¿sí? Y las células germinales son las que nos van a servir precisamente para la germinación o la procreación o la reproducción, ¿sí? Entonces, esas células, pues sí son de dos clases. La célula que produce el macho, que es, ¿cómo se llama? La célula germinal del macho. Espermatozoide. Muy bien, excelente. ¿Y la célula de la hembra? Ovario. Ovario, perfecto. Entonces, hay que hacer una diferenciación. Todas las células del cuerpo que no sean ni el óvulo, ¿no? Óvulo, ni el espermatozoide, ¿sí? Todas las células del cuerpo que no sean ninguna de esas dos, o alguna de esas dos, espermatozoide u óvulo, son células somáticas. Y las células germinales únicamente son de dos clases, que son el óvulo y el espermatozoide. Listo, muy bien, Dulce. ¿Quién quiere seguir? Yo, profe. Dale, Du.
Desde así los organismos. Exacto, sí, mijo. Ujú. Ya voy. Así los organismos pluricelulares como los humanos, los robles, el pasto o el boca chico, entre otros miles, contienen trillones de células. Para lograrlo cuentan con un mecanismo permanente de reproducción celular para la fabricación de nuevas células. Por ejemplo, un humano adulto saludable produce en promedio 25 millones de células somáticas nuevas cada segundo, independientemente de si las células se van a producir de un organismo animal o vegetal. El método por el cual se fabrican es notablemente parecido. Mientras usted lee el texto, muchas de sus células somáticas de su cuerpo están creciendo, dividiéndose y muriendo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo hay un crecimiento celular cuando nos cortamos, ¿sí? Cuando nos hacemos un rayoncito, un rayoncito. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Empieza a ¿qué? A generar una, ¿cómo es que se llama? Acá nosotros en Pasto le decimos carachita, pero generalmente se le dice costra, creo, ¿no? Esas son células muertas, ¿sí? Esas son células que están de alguna manera inicialmente protegiendo ese raspón que nos hicimos, pero debajo de ellas empieza todo el ciclo celular y lo que hace es, debajo de esa costrica, empezar a generarse un nuevo tejido cargado de células que van a cumplir la misma función que tenía la piel antes de hacernos el raspado. ¿Pero qué hace? O sea, aquí, cuando yo tengo el raspado, miles de células empiezan a funcionar y a funcionar y a hacer un proceso de mitosis, eso que lo tengan muy claro, es decir, la división celular de las células somáticas, y entonces empiezan a generar más tejido cutáneo, y entonces al final la costrica, que es las células muertas o que son las células muertas, ¿qué pasa? Se va, se cae y nos queda una nueva piel, ¿cierto? Puede ser que de otro color o de pronto un poquito más suave, etcétera, pero que tienen como las mismas características y funciones que tenía la piel o esas células cutáneas antes de hacernos el raspón. Y eso se da ¿qué? En cuestión de segundos. Miren que, por ejemplo, aquí dice que un adulto saludable, en mi caso, lo de adulto, ¿no? Yo estoy generando, imagínense, por segundo, alrededor de 25 millones de células somáticas, es decir, en todo mi cuerpo, ¿sí? No estoy hablando de mis óvulos, porque los óvulos los genero una vez al mes, por ejemplo. ¿Sí? Eso ya es diferente. O sea, miren la gran diferencia que hay entre las células germinales o las de la reproducción sexual, ¿sí? A las células que tienen que ver, o las células somáticas que tienen que ver con la generación de células de todo el cuerpo, o las demás. ¿Sí? A ver, ¿quién sigue? Si ven que no nos va a alcanzar el tiempo, ya faltan 9 minutos únicamente. A ver cuántos párrafos más alcanzamos. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere seguir? A ver, Yo, profe, yo. Y yo. A ver, Wilmar, hágale, mi amor. ¿A partir de dónde, profe? De aquí, mi amor, cuando una célula alcanza su tamaño límite. Bueno, ya. Voy a ver cómo la pantalla y ya. Cuando una célula alcanza su tamaño límite, algo debe suceder, o se divide o deja de crecer. La división celular tarde o temprano sucederá en la mayoría de las células. La división celular no solo evita el crecimiento excesivo de la célula, sino también es la forma en la que se reproduce. Todo esto ocurre gracias al ciclo celular, el cual se define como la secuencia de crecimiento y división de una célula. Cada vez que una célula realiza un ciclo completo, se convierte en dos células idénticas. Cuando el ciclo se repite continuamente, el resultado de una continua producción de células nuevas. Exactamente. Entonces, que esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que una célula es capaz de reproducirse infinitas veces, pero llega el momento en el que ya esa célula, por desgaste o por tiempo, etcétera, ya para como su crecimiento y deja de de producir nuevas células, y ahí entonces empieza pues el ciclo ya del deterioro celular o de la muerte. Cuando una célula, y eso lo vamos a ver en el capítulo de las células del cáncer o que generan cáncer, tiene un crecimiento anormal,
se reproducen, por decirlo coloquialmente, más de la cuenta, entonces ahí es donde ya empezamos a ver efectos sobre la salud. Puede ser de cualquier tipo de ser vivo, ¿sí? Entonces, esta parte de la división celular, especialmente la mitosis, es como un mecanismo que regula tanto el tamaño que debe tener una célula como tal, pero también regula el número de veces que se tiene que dividir la célula durante todo su periodo de vida, ¿sí? Un exceso, ya sea en lo uno o en lo otro, puede causar un tipo de anomalía en nuestro organismo. Muy bien, Wilmar. ¿Quién más? ¿Quién quiere participar? Yo, profe, yo. A ver, don Brian. ¿Desde dónde, profe? Aquí se reconocen 3 etapas. Ya. Profe, no veo dónde es. Aquí, mi amor. Se Ah, reconocen listo. 3 Se etapas. reconocen 3 etapas principales en el ciclo celular. La interfase o etapa de crecimiento de la célula, donde se lleva a cabo su metabolismo. También durante este periodo se duplican las cromosomas como preparación para la siguiente etapa del ciclo. La mitosis es la etapa del ciclo celular durante la cual se dividen el núcleo de la célula y el material nuclear. Finalizando la mitosis ocurre un proceso llamado citoquinesis. En esta etapa se divide el citoplasma para dar origen a una nueva célula. Muy bien, hijo. Muy bien, Brian. Esto ya lo habíamos explicado en un párrafito anterior, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas? Son 3 etapas de la división celular. La interfase, la más larga, cuando empieza la separación del material genético, por decirlo de alguna manera, o los cromosomas. La mitosis, cuando ya empieza a formarse un nuevo núcleo, ¿sí? Con la información que se extrajo de la interfase. Y finalmente, ya la división celular, que se da a través de la citoquinesis, que es ya cuando se divide propiamente y se forma la otra célula. Eso ya lo habíamos hablado. Muy bien, Brian. A ver si alcanzamos estos 3 últimos para dejar pendiente desde la profase. ¿Quién quiere? Yo. La duración del ciclo celular varía según el tipo de célula. En las células eucariotas, el ciclo celular completo puede ocurrir en tan solo 8 minutos, mientras que en otras puede durar hasta un año. O como les decía yo, ¿no? Un mes, por ejemplo, a las mujeres, que estamos generando la célula sexual femenina, que es el óvulo. Depende de dónde esté ubicado, y eso lo vamos a ver más adelante, depende de qué función y dónde esté ubicada el tejido celular, de eso se deriva el tiempo que nosotros generamos una nueva célula, ¿sí? O un ciclo celular completo, es decir, que de esta célula se me desprenda una igualita. ¿Listo? ¿Quién sigue? Se me durmieron los demás. Yo, profe. ¿Quién es yo? Y están varios, a ver, yo no sé, de pronto, Mariana Gómez. Puedo leerlo otra vez. Mariana. ¿Adonis ya leyó? No, profe. A ver, entonces colabóranos con este parrafito pequeño. La interfase se caracteriza por ocupar el mayor tiempo. El ciclo celular es la etapa de la célula. Se repara a sí misma, se alimenta, excreta sus desechos, sintetiza proteínas para formar microtúbulos necesarios para la división celular, duplica el material genético. Bueno, esa es como la explicación nuevamente, ¿no? ¿Por qué se demora tanto o es la más, la que más toma tiempo de las fases de la división celular? ¿Por qué? Porque allí pasa de pronto como la mayor cantidad de actividades que van a ayudar precisamente a la división celular. Entonces aquí divide el material genético, lo separa,
¿sí? Aquí tiene que seguirse alimentando la célula, porque si no, una célula no puede funcionar sin recibir los nutrientes y sin eliminar también los nutrientes, los desechos que se dan después del metabolismo celular, ¿sí? Y adicionalmente empieza a crear los microtúbulos para formar el huso. El huso es en la figurita esto de aquí. Estos son los microtúbulos, ¿sí? Y el huso que va a, como a atraer a cada material genético que se está dividiendo, ¿sí? Entonces, en esa fase, en la interfase, mire que pasa todo eso. Mientras que ya en la mitosis, lo que pasa es que ya se forma la membrana nuclear, se forma el núcleo y al final ya se da la separación, que son las dos etapas últimas. Entonces, niños lindos, queridos y hermosos, ya nos queda un minutico de clase. Este tiempo pues ya nos vamos a separar ya de la clase. Les pido por favor que estén muy pendientes al llamado del día sábado. Como les digo, tenemos clase de jueves. Entonces el día sábado terminamos la lectura, que nos falta ya creo que poquito, y empezamos a desarrollar el taller. Yo se los voy a compartir a continuación y les voy a subir el video a YouTube para que ustedes puedan mirarlo, observarlo, los que de pronto no les quedó claro algún concepto lo puedan mirar, pero entonces el día sábado vamos a pegarle ya una repasadita propiamente a las fases, ¿sí? Del proceso de división celular inicial, que es la mitosis. Eso, mis niños, entonces les agradezco, qué bueno tenerlos aquí hasta estas horas. Pensé que no iba a tener tanta acogida esta convocatoria, pero muy bien, los felicito por estar así tan atentos, espero que sigamos así, porque así miren que estaba medio dormida yo y con mucha hambre, pero se me quitó. Y estoy súper activa. Les agradezco por esa participación, los felicito y entonces los espero el sábado, Dios mediante, para que sigamos con nuestra clase. Si hay alguna cosita por observar, si quieren que cambie alguna cosa, me avisan, con todo el gusto. Nosotros hacemos todo esto para que ustedes estén contentos. ¿Listo, mis amores? Muchísimas gracias. Y váyanse a almorzar los que no han almorzado y si no, vayan a descansar los que no han descansado. Un fuerte abrazo y feliz. Chao, profe. Chao, profe. mucho gusto. Chao, profe. Chao, mis niños. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Besos.